En conclusión, estas organizaciones, corporaciones o multinacionales tienen una agenda claramente antitrabajador y antiintereses públicos que debe ser rechazada por las organizaciones sindicales. Otro aspecto a tener en cuenta por parte de las políticas de las corporaciones es la inestabilidad financiera que han generado desde el año 2007 y que ha aumentado la desigualdad en nuestros países. En el mundo moderno, quien controla los datos controlará la economía del futuro. Por ello se exigen nuevos acuerdos comerciales que limiten los poderes de estas corporaciones con gobiernos y con nuevas organizaciones. En este sentido se debe atacar el modelo de negociación tradicional en el que se han dado estas negociaciones con los tratados de libre comercio y especialmente en temas como la tecnología de los datos o los Big Data y la nueva inteligencia artificial. En estos dos momentos, quien domina la inteligencia artificial domina los distintos sectores de la economía, como la agricultura, la educación, el transporte y los procesos empresariales. Las corporaciones buscan aumentar su poder económico y contrarrestar el poder de los sindicatos y debilitar las conquistas laborales, es decir, aumentar la precarización laboral. El principal argumento que deben de tener las organizaciones sindicales debe ser hacerle frente a estos propósitos de las corporaciones multinacionales y buscar renegociar esos tratados de libre comercio desde un principio, buscar la justicia fiscal, el rechazo al crecimiento de la deuda externa de los distintos países de la región y evitar la privatización de las empresas públicas y, consecuentemente, los recortes sociales. La tecnología debe ser utilizada para mejorar los trabajos y generar pleno empleo, ser instrumento al servicio de los intereses generales y herramienta de los trabajadores y sindicatos estatales. Las salidas no son nuevas reglas de la economía, las salidas son nuevas reglas de la economía para mejorar el futuro y nuevas propuestas de multilateralidad reales con la participación de los actores del mundo sindical y los trabajadores del Estado. Estas negociaciones no deben de darse en recintos cerrados con los actores tradicionales, sino que deben incluir nuevos actores en esas negociaciones y ahí los llamados a participar son los sindicatos y los trabajadores estatales. Otra temática, otro capítulo que se llevó a cabo en este encuentro americano de trabajadores del Estado es el relativo a la meritocracia y la carrera administrativa. Es un tema que presenta rezagos en la región y que son un mecanismo que fortalece la democracia y las instituciones y que permite el ascenso de capas sociales históricamente excluidas. Al respecto, es importante destacar cómo en Brasil la carrera administrativa ha permitido el ingreso al Estado de grupos de personas que eran permanentemente excluidas y que no podían tener una participación en el trabajo con el Estado. La carrera administrativa ha sido un instrumento en este país hermano para que estas personas tengan la oportunidad laboral de trabajar con el Estado. Otro capítulo de significancia para la lucha de los trabajadores estatales y sus organizaciones son los TLC. Los TLC llevan 25 años celebrándose. Se han suscrito más de 3.000 tratados que básicamente lo que han hecho es proteger al inversionista extranjero. En su nacimiento prometían la felicidad colectiva y la generación de empleo especialmente, pero vemos que esto nunca se ha cumplido y ha traído consecuencias negativas y nefastas, como que se ha buscado proteger al inversor, proteger a las mayores inversiones, pero con el objeto de producir las ganancias hacia estos inversores y no ha habido una repartición social de las ganancias.
Hay un fenómeno que se vive en la actualidad y es el resarcimiento de los inversionistas cuando estos tienen pérdidas y la implementación del recurso del arbitraje cuando hay disputas entre los gobiernos y estas multinacionales. Además, subrayar que los servicios públicos han sido los más afectados por estas inversiones extranjeras. Colombia no ha sido la excepción y con la expedición de las licencias mineras se han tenido graves atropellos en contra de las economías de las regiones con impactos en el medio ambiente y el desarrollo social de estas inversiones. Tenemos las situaciones que se están viviendo actualmente, como el caso en que se han incumplido los TLS y por razones nacionales, estas son demandadas y quienes definen este tipo de situaciones son jurisdicciones internacionales que conllevan la pérdida de la soberanía y la afectación de nuestras finanzas públicas. En consecuencia, la lucha contra los TLC debe iniciarse desde su nacimiento con la participación de los trabajadores en la discusión y creación de los mismos, y para ello los sindicatos deben organizarse formativamente en contra de las ganancias de las multinacionales y hacer alianzas políticas y lobby parlamentario con aquellas fuerzas que se identifiquen con estas luchas, especialmente de buscar unos TLC pero que generen ganancias para la sociedad. Tenemos otro capítulo no menos importante que ha sido la lucha contra el racismo, la exclusión social por la xenofobia y el fortalecimiento del trabajo de género. Para ello se deben buscar la ratificación de aquellos convenios internacionales que combaten estos flagelos. Y para concluir, tenemos una serie de desafíos y retos hacia el futuro inmediato que deben de conllevar a la búsqueda de la salvación del ser humano por los cambios climáticos y sus impactos en lo económico y lo político, por el desarrollo de una inteligencia artificial al servicio de todos, que los puntualizamos en los siguientes puntos. Fortalecer un modelo de desarrollo sostenible en la lucha contra el cambio climático. No hay futuro sin trabajo. Su protección es responsabilidad de los gobiernos y el movimiento sindical debe prepararse para los impactos del futuro del trabajo. Lograr que los contratos sean de forma permanente, indefinidos y no temporales para las nuevas generaciones especialmente. Se deben de abordar los problemas de género en el puesto de trabajo. Ejercer presión hacia los gobiernos en la toma de decisiones que tienen que ver con la defensa de las reglas de influencia de las empresas de la tecnología y la seguridad de los datos y las personas, y así evitar la afectación de la democracia y los derechos humanos. Dar una evaluación del desarrollo tecnológico y su impacto laboral en el sector bancario y de las comunicaciones, que son los mayores afectados con estos avances. Entender que la tecnología no es mala per se y que puede contribuir a cambiar el mundo de manera más democrática e igualitaria. En tal sentido, los datos no deben de ser privatizados y su democratización son un desafío para los trabajadores. El trabajo continuará, pero el desafío es quién se quedará con la plusvalía, de qué calidad será y a quién pertenecerá. La obligación de los sindicatos es la de conservar los derechos mínimos que se han conquistado, como el derecho a la huelga y la jornada laboral de 8 horas, la negociación colectiva y la defensa de lo público. De esta manera, los sindicatos son el único actor de resistencia contra el patrono y las fuerzas multinacionales. La nueva clase trabajadora debe tener mayor representatividad de los jóvenes y verse a sí mismo autocríticamente y recuperar su identidad como trabajadores de la base sindical. Y es importante subrayar que en este escenario internacional los jóvenes fueron protagonistas en la discusión y en las propuestas de nuevas acciones frente a estas amenazas del futuro. No se eligieron allí nuevas estructuras burocráticas para continuar con un lastre que ha llevado a una crisis del movimiento sindical, especialmente en Colombia. No, allí se destacó el papel de los trabajadores, de los nuevos movimientos sociales, especialmente de géneros, afrocolombianos, LGTBI y nuevos liderazgos. El movimiento sindical debe tener mayores lazos de solidaridad con las organizaciones civiles en ese sentido.
La aprobación del convenio 190 recientemente aprobado en la OIT es otro reto de los sindicatos para que desaparezca la violencia laboral en el sector público y sector privado. Compañeros y compañeras, este escenario fue de una importancia trascendental para el futuro de la humanidad, para el futuro del trabajo, y no puede quedarse sus discusiones, sus análisis y sus propuestas en un tiempo determinado, sino que deben de trascender y hacer parte de la agenda de la lucha de las organizaciones sindicales y de todos los trabajadores del Estado. Desde UNEDCA, la CONTLAC y la ISP, un saludo fraterno a todos los compañeros.